retroalimentación sobre la clase de ayer. Preguntaron a sus familiares con las cosas de Cuco y las historias de cuentos de sus familias. ¿Qué onda con eso? A ver, o sea, ¿De dónde? Hablen. mi mami no me contó nada de cucos ni nada, pero me contó algo medio tradicional que también se hace. Y es que normalmente antes sabían coger a los chicos cuando ya empezaban en su pubertad. Y 3 días antes de luna llena cogían y les jalaban como cuyes nomás para ver si se hacían más altos. Y eso, no sé, estaba medio raro, pero mami me contó que eso sabían hacer antes, ¿no? No sé. Ok, ¿alguien más? ¿Quién falta en Dara? No le veo conectado. A Aymar tampoco le veo conectado. Muñoz, no le veo desde ayer. No está Don Vargas, se ha quedado dormido también. Bueno, vamos a avanzar a la clase del día de hoy, ¿ok? Es referente a la clase de ayer, pero en un contexto un poco más nacional. Narrativa ecuatoriana, lengua y literatura. ¿De qué se trata? ¿De qué trata? La narrativa ecuatoriana, sobre todo la del siglo anterior, nos da una visión de la vida y las costumbres tanto indígenas, montubias y negras, convirtiéndola en una novela ecuatoriana realista. Lo que hablamos, ¿no?, sobre las problemáticas en cierto tiempo y de cierto grupo social. Las características, los problemas existenciales humanos de los sectores rurales del país a través del realismo mágico. ¿Qué era el realismo mágico, Luchito? Cuando en el contexto del libro, las cosas que pasaban era como que si fuera algo común, algo que fuera normal de todos los días. ¿Qué cosas? Así, algo que es aquí en la vida real es mágico. En el parte contextual del libro es algo normal que pasa y no tiene explicación. Ok, ya, otras características de la literatura ecuatoriana es que refleja ese problema de regionalidad o de regionalismo existente entre los costeños y los serranos. El serrano bobo y el costeño hecho el pilas, que ya nos hemos dado cuenta que no están pilas en esta pandemia. Mm. Las obras más relevantes podemos hablar de Guasipungo, Los Angurimas y El Jaguar, que sacan el modo de vida de los montuyos, de los indígenas de la sierra, y en los cuales se descubre su vida, sus costumbres, sus tradiciones, el trabajo, la religión, los valores y sobre todo la relación con el hombre y la naturaleza. Dentro de estas podemos dividirnos o podemos encasillarnos en dos categorías. Verán que tienen que hacer un resumen, ¿no? Así que a nadie le veo ni siquiera anotando lo que estoy hablando. Nos podemos encasillar en dos categorías, la literatura indigenista y la literatura afroecuatoriana. A ver, la literatura indigenista tenemos por ahí como obra principal a Huasipungo. Tiene unas características la literatura indigenista. Por ejemplo, el indígena nunca es tomado como héroe de su propia historia, sino que el indígena necesita un agente externo para que lo ayude a buscar la libertad o un agente externo que lo ayude a reivindicarse. Entonces, el indígena nunca sobresale con su cultura y con sus valores. En esta vez el indígena siempre será el menospreciado, siempre será el maltratado, el que es tratado peor que un animal, o sea, menos que un humano, y eso se refleja en su literatura. Es una literatura
en la cual no engrandece la cultura indígena. Ahora, la literatura afroecuatoriana, primero que nada, entre sus características, no está escrita con narraciones largas. Eso quiere decir que son cuentos cortos, o son poemas, o son líricas, o son canciones. ¿Por qué? Porque son hechas para ser narradas. Otra de las características es que los afroecuatorianos, a diferencia de los indígenas, ellos sí tratan de exaltar su cultura, tratan de hacer que su cultura tome relevancia a través de una respuesta contestataria. Por ejemplo, si es que hablamos del esclavismo, pues los indígenas se verán como las víctimas, mientras que los afroecuatorianos siempre en su literatura tratan de afrontar eso, siempre tratan de ser rebeldes, siempre tratan de mostrar ese lado que pelea, porque su pueblo lo hizo, ¿no? Y a pesar de que pelearon, a pesar de que ganaron un montón de batallas, no tenemos ningún héroe, digámoslo, afroecuatoriano en nuestra literatura, o ningún personaje importante afroecuatoriano en nuestra cultura. O alguno de ustedes conoce uno. O sea, yo sí conozco, pero no, la historia nunca se nos fue contada desde el lado de los negros o desde el lado de los indígenas. Siempre nos fue contada desde el lado de los blancos o de los criollos. Así que la literatura ecuatoriana, podemos decir que tiene esas dos corrientes. La literatura afro, que engrandece la cultura afro, que trata de ser contestataria, que trata de responder a los que tenían el poder, y la literatura indígena, que siempre se muestra como la víctima, como el que fue marginado, como el que fue maltratado, ¿no? Confrontando la realidad. La relación laboral de los indígenas y sus patrones, del latifundio, de la esclavitud que había existido durante décadas, se empieza a evidenciar con una denuncia en la narrativa ecuatoriana, sino también en toda Latinoamérica, que se fortaleció por el negado acceso a la educación de estos sectores. El dejar al descubierto la cotidianidad en las zonas rurales del país ha dado un paso a nuevas e importantes historias realistas y mágicas, dejando al lector un interesante sabor de lo que sucedió en los sitios más apartados y olvidados del Ecuador. Entonces, ¿para qué sirve esta literatura? Pues para darnos cuenta de lo que vivieron hace un siglo más o menos los negros, los indígenas, y sobre todo darse cuenta que el poder pasó de los blancos a los criollos y ellos no hicieron distinción alguna con sus propios hermanos indígenas o negros. O sea, si hubo una rebelión, los criollos se quedaron acá de lo que eran los blancos y nunca aceptaron los valores y la cultura indígena ni negra. También sirve para darnos cuenta que a pesar de que somos iguales, no se valoraran sus costumbres, sus tradiciones, su religión y trataran de adoctrinarles en todo lo que era el pensamiento blanco o el pensamiento mestizo. Entonces, a los negros y a los indígenas, pues obviamente les obligaron a estudiar bajo el pensamiento de Occidente, les enseñaron o les obligaron a estudiar bajo el pensamiento de la Iglesia Católica, obligados, y a dejar de lado todo lo que son sus costumbres y tradiciones. Entonces la narrativa ecuatoriana se caracteriza por eso, ¿no? Por la denuncia de lo que pasó más o menos hace un siglo sobre las formas de explotación de trabajo y la forma de vida de los indígenas, de los afroecuatorianos. ¿Entendido, chicos? ¿Hasta ahí alguna duda? No, listo, no entendí. ¿Todo claro? ¿Dudas, certezas, incertidumbres? Bueno, van a realizar la siguiente actividad que está en la plataforma. Pueden realizarla en este momento mismo, ya que tenemos algo de tiempo. Se llama, creo que dice narrativa ecuatoriana, y si no me equivoco, es solo un esquema gráfico de lo que les he hablado. Entonces, habla sobre la narrativa ecuatoriana, la división entre indigenista y afroecuatoriana, y las características principales de este movimiento literario. ¿Ok? ¿Entendido o no entendido? Sí, listo. Entonces, ¿qué hacemos ahorita? Sí, pónganse a hacer ahorita, chicos, por favor.